día, antes de ir al servicio militar, pasé a la sede central misionera de Daegu después de haber estado en Jampal. Mi entrada a la base estaba programada para el mediodía del día siguiente, pero ese día llegué tarde debido a una reunión de oración que tuvimos hasta las 12:30 p.m. Entonces el misionero me llevó en su auto hasta la base. Al bajar, todos los soldados se quedaron mirándome. Esa noche, alguien de la base se acercó a mí y preguntó: «Tú eres el que vino en auto en la mañana, ¿verdad?». En esa época, solo la gente de familia importante, como el gobernador, solía viajar en auto. Es por eso que él pensaba que yo provenía de una familia adinerada. «Si me das $10, te envío a las tropas traseras», me dijo. «No tengo dinero», le decía. «¿Qué tal 7? «No». «¿Ni $3? «Tampoco». «¿Cuánto tienes?» «Quizá 30 centavos». La gente mayor me había dado dinero antes de partir, pero había decidido no traerlo conmigo al ejército. Tomé todo ese dinero para comprar Biblias y las envié por correo a los hermanos de la iglesia que no tenían una. Y como el costo del sello de madera personal era de 70 centavos, entregué una moneda de 100 y solo me sobraron 30. «Solo tengo 30 centavos», le dije. Él pensó que me burlaba de él. Después del entrenamiento básico, ingresamos a la escuela de comunicaciones, lo que ahora es el campo de entrenamiento de comunicaciones. El pastor era el número 27 y yo el número 28. Eso significaba que vivíamos juntos en el mismo dormitorio y dormíamos uno al lado del otro. Al convivir y arreglar nuestras cosas, era muy probable que habláramos. ¿No creen? ¿De dónde eres? ¿Y tú? ¿De dónde vienes? De esa manera supe que el pastor era de la provincia de Gyeongsang, mientras yo era de Jeonla. Y durante nuestra vida militar y recibiendo el mismo entrenamiento, lo que más me impresionó fue que siempre llevaba su Biblia con él. Éramos de la misma clase y le dije: «Oye, pastor, siempre llevas tu Biblia. Sin embargo, te olvidas de llevar tu libro de códigos Morse CW». Las personas que no llevábamos una vida espiritual mirábamos un poco irritados y poco tolerantes a las personas que estaban completamente inmersas en la Biblia. El pastor estaba muy apegado a las Escrituras y esto lo notábamos, y también lo notaron nuestros superiores. Y había un colega llamado Chang Won-king, de quien el pastor se refería a menudo. Este amigo es un cristiano muy ferviente y, como el pastor, también es una persona candorosa. Naturalmente se volvieron muy cercanos. No quería ir al servicio, sino seguir evangelizando. Pero creía que Dios ya me tenía todo preparado. Por eso no importaba dónde fuera. Así que lo acepté. Después de la capacitación, el jefe salió, leyó la lista y me llamó a mí primero. 3103-2588. Campo de entrenamiento de comunicaciones en Wonju, provincia de Gangwon. Aunque entonces la provincia de Gangwon era de primera línea, Wonju era una base de retaguardia. Y como era una base para transmisiones, fue muy conveniente para impartir la palabra. Cada sábado cientos de nuevos soldados entraban a la formación y pasé 28 meses reuniéndolos y predicándoles. La vida militar en ese lugar fue realmente muy agradable. Esa época fue valiosa para el pastor. Él se quedó en la base y a mí me transfirieron a otra. Tiempo después, recibí la noticia de que había obtenido apoyo y así pudo construir una iglesia en aquella base. Un día, cuando me iba al entrenamiento, escuché un llamado. «Soldado Oksu Park de la clase 311, venga a la base».
Yo corrí preguntándome, ¿por qué me llaman? Saludé al director. De la clase 311 a sus órdenes. Era el teniente Don Miván y me dijo, soldado Park, siéntese. Me sorprendí, pues por lo general los superiores no suelen tratar a los subordinados con tal respeto. Ellos tienen la potestad de tutearte y llamarte idiota. Entonces, naturalmente me sentí muy nervioso. No sabía cómo reaccionar. Y es por eso que me senté vacilante y me preguntó, soldado Park, ¿qué hacía antes de unirse al ejército? Era evangelista de una iglesia. Vaya, con razón, me dijo. Era el oficial a cargo de todo nuestro entrenamiento. Un día me contó sobre su vida pasada. Antes de ingresar al ejército creía fervientemente en Dios. Pero su vida se fue corrompiendo por el alcohol y los cigarrillos hasta el punto de abandonar su fe. Un día vio a un soldado de segunda clase, el rango más bajo, predicando a unas 200 personas en la montaña bajo el sol. Y se sintió tan atormentado que no pudo dormir en toda la noche. Bueno, él me dijo, soldado Park, ¿en qué puedo ayudarlo? Teniente, afuera hace mucho frío. Es por eso que necesitamos un salón de clases. ¿Qué salón deseas?, me dijo. Las bases de comunicación contenían gran parte del equipo, así que debía ser prudente. No obstante, cuando pedí el salón 16, el oficial asintió y ordenó, denle la llave al soldado Park para que use el salón cuando quiera. Los que han estado en el ejército lo entenderán. Existe algo llamado educación de la disciplina. Consiste en entrenar el espíritu militar. Durante esas clases, un oficial de educación viene a dar discursos. Pero siempre decía lo mismo. Sin embargo, el pastor, aunque predicaba la Biblia, también contaba historias. Recuerdo que prefería escucharlo más a él que al oficial. Por eso, cuando su clase se ponía aburrida, el oficial le decía al pastor que saliera al frente. Oksu Park, despiértalos un poco. Y él empezaba a predicar la palabra en las clases usando la Biblia. En aquel entonces se utilizaban pizarras de madera y él las usaba para dibujar. Dibujaba todo tipo de mapas para explicar cómo viajaba el pueblo de Israel. Ya que contaba todo de forma entretenida, los estudiantes no se aburrían y prestaban mucha atención a la predicación del pastor. Denle la llave del salón 16 para que lo use cuando desee. Después de eso pudimos realizar el culto dominical en ese salón. En una ocasión, durante el culto, la puerta se abrió de repente y el general entró. Normalmente el general no iba los domingos al campo de entrenamiento. Entró al salón y nos pusimos nerviosos, no sabíamos qué hacer. Luego nos dijo, continúen con su prédica. Terminé rápido la prédica sin darme cuenta de lo que dije. Salió al frente y contó que participó en la guerra del 25 de junio y en la batalla de Caballo Blanco. Ya sea por el norte o sur, la colina Baek Ma era un punto estratégico. Se dice que esa colina había cambiado de dueño 20 veces en un mes. El día que el general recibió la orden de conquistar el valle, entró en el refugio antiaéreo. Allí los combatientes lloraban al pensar en su ciudad natal, pues pensaban iban a morir en la batalla de Caballo Blanco. De pronto vio un soldado arrodillado y susurrando. ¿Qué haces?, le dijo. Estoy orando, general. ¿Orando? ¿Entonces puedes orar por mí también? Sí, general, respondió. Pasó por cada refugio y preguntaba, ¿en qué crees? No importa si es Buda, en Dios o en alguien más, solo ora. Ya que parecía que morirían, todos oraban llorando. Como las tropas de Corea del Norte eran fuertes en el combate nocturno y las de Corea del Sur lo eran en el combate diurno, nosotros atacábamos durante el día y el enemigo durante la noche. A la mañana siguiente, cuando el general dio la orden de ataque, las tropas lucharon valientemente y con pocas bajas conquistaron la colina de Caballo Blanco.
El general entendió la fuerza de la fe. No creía en Dios en ese momento, pero creía mucho en la fuerza de la religión. Pero cuando llegó a nuestra unidad, se decepcionó porque no había iglesia ni capellán. El general dijo, no sabía que hacían así el culto. Tendremos que construir nuestro salón. Entonces el general, la persona de rango más alto, y yo, un soldado del rango más bajo, nos pusimos a conversar. El ejército no tenía el dinero para la construcción, entonces conseguimos 20 ladrillos cada vez que llevábamos arena del río a una fábrica. También obtuvimos madera y vidrio sobrante de las oficinas del ejército, ya que no les estaban dando uso. Así, construimos el salón de cultos sin tener dinero. Este general fue ascendido en nuestra unidad y luego fue al primer cuartel general del ejército. Al salir, llamó a nuestro oficial administrativo y le dijo, Capitán Kim, ya no estaré en esta unidad, pero ayudarás al soldado Oksupar, que ahora es cabo primero, a realizar las actividades religiosas. Estaré al tanto de todo. Fue así como él me cuidó. Durante mi vida militar pude predicar la palabra y Dios me ayudó siempre. Entonces me dije, si Dios me ayuda así, podré vivir en cualquier lugar. Y mi fe creció mucho más. Gracias. Sí, John Il Wang significa constancia en caracteres chinos. Cuando hoy veo al pastor, noto que su corazón nunca ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Incluso si alguien lleva una larga vida pastoral, podría cambiar un poco. Pero veo que ese no es su caso. Me enteré de que sus prédicas en YouTube tienen 1.000 millones de seguidores. También he leído sus artículos y sé que el pastor ha viajado muchas veces por el mundo solo por el Evangelio. También creo que el pastor Park y la vida que escogió es un gran modelo a seguir, personalmente hablando. Años después me reencontré con Sun Johnson y me exigió el dinero del pan. ¿Qué pan?, le dije. ¿Cómo que qué pan? Te compré pan todas las noches en el servicio. Es cierto, no llevé dinero al ejército, pero comía pan todas las noches. El ejército suele ser un lugar despiadado, pero me di cuenta de que el hermano Sun Johnson pagó todo por mí. Hasta el día de hoy no me paga el pan. Hasta recibí golpes por culpa suya. Le reclamaré y calcularé a la manera Hoffman. De hecho, cuando ingresamos al ejército, los familiares nos dan algo de dinero. Pero el pastor no trajo nada. Conozco muy bien su historia. Él vivía en extrema pobreza. Yo con el dinero que me daban, podía comprar el pan en la tienda, pero no podía sentirme tranquilo viendo al pastor no comer. Así que iba y compartía con él. ¿Les conté de cuando yo le ordenaba su armario? Durante la hora que teníamos para ordenar los armarios, el pastor se iba a otro lado para ponerse a leer la Biblia. Y por eso a veces llegaba a los cuartos tan tarde. Al terminar de ordenar mi armario, me ponía a ordenar sus pertenencias en el suyo. Pero cuando lo hacía, ya no me quedaba mucho tiempo y dejaba su armario a medio hacer. A la hora de la inspección, el sargento revisaba el armario, pero las pertenencias del cabo Park nunca estaban ordenadas. En un principio, él era quien debía ser castigado. En aquella época nos pegaban con un palo. Por eso una vez dije, yo fui quien las ordenó. El sargento respondió, ¿pero por qué ordenas tú las cosas de Park? ¡Toma! Y recibí 3 golpes con el mango de un pico. Por eso el pastor me debe el precio de los panes y de esos golpes. Siempre lo veía leyendo la Biblia y orando a menudo. Como estábamos en la retaguardia, teníamos búnkeres. Así que el pastor avisaba cuando se iba a orar a un búnker. Él debía regresar rápidamente a su puesto, pero a veces no venía o venía tarde.
Si no lo veíamos con nosotros, significaba que estaba orando en el búnker. Todos sabíamos que se iba a orar al búnker, pero nosotros lo manteníamos en secreto. Pasé unos 28 meses en el ejército y mi vida allí estuvo llena de alegría y mucha felicidad. Pastor, como solía decir usted, predicaré el evangelio hasta los confines de la tierra. De igual manera le digo que yo lo apoyaré continuamente para que cumpla sus metas. El día de la graduación estaba tan agradecido con el teniente que me desperté temprano en la mañana y fui a esperarlo afuera de su oficina hasta que él venga a trabajar. Cuando llegó le dije, buenos días, teniente Van. Hoy terminó mi entrenamiento y vine a despedirme. Estoy muy agradecido por la ayuda que me ha brindado en diversas oportunidades. Él me dijo, espera un minuto, Cabo Park. Realmente me gustaría enviarlo a una buena base militar. Las bases militares preferidas por los soldados son el comando de la guarnición de la capital Seúl y el comando de logística del ejército en Busan. Sin embargo, pensé que tu presencia conmigo aquí ayudaría a incrementar mi fe. No te vayas a enojar. Trabajemos juntos. Era casi imposible para mí quedarme, pero el teniente lo hizo para que yo pudiera trabajar con él. Le saludé dando las gracias por permitirme trabajar en esa base. El pastor es bueno para memorizar cosas, pero no puede manejar códigos Morse muy bien. Eche un vistazo a sus dedos. ¿Cree que manejaría bien esas cosas con unos dedos tan gruesos? Sin embargo, las personas con dedos hábiles como yo pueden hacerlo bien. Pero al final siempre fue un gran apoyo para nosotros. Verá, aunque un soldado reciba la educación de la disciplina, uno puede seguir teniendo un mal corazón. Pero durante esas horas de clase, el pastor enseñaba a los aprendices mucha educación emocional, usando versículos de la Biblia. A fin de cuentas, él jugó un papel muy importante dentro de la base militar. Los mejores momentos de mi vida los pasé siendo soldado. Cuando me gradué del ejército me dije, si Dios me ayuda así, realmente puedo vivir incluso en el desierto del Sahara o la Antártida. Puedo vivir donde sea sin problemas. La vida militar es dura y dolorosa para algunos, pero yo la disfruté mucho. Era muy feliz predicando el evangelio en el campo de entrenamiento. Crecí en la fe y la pasé muy bien. Mi nombre es Sun Johnson. Nací en 1944 y tengo un hijo y 2 hijas. Tengo la misma edad que el pastor Park y vivo en Gwangju,